Antes de las pirámides, antes de Roma, existió una tierra bañada por los ríos del origen, Mesopotamia, cuna de la civilización y tumba de su inocencia. Entre sus muros de barro y sangre nació la escritura, pero también el miedo. Se erigieron dioses que exigían sacrificios. Se escribieron leyes que castigaban sin piedad, y los hombres aprendieron a dominar, a esclavizar, a borrar nombres. La historia suele contar el esplendor, las conquistas, los reyes. Pero en las sombras de sus templos se escondían secretos más oscuros que los desiertos que los sepultaron. Este no es un relato de gloria, es un descenso a la parte más antigua y más repugnante del alma humana. Se nos ha enseñado a mirar hacia una tierra antigua, enclavada entre dos ríos, como la cuna de todo lo que somos. Mesopotamia, el lugar de origen de la escritura, de las ciudades, de la ley. Un amanecer para la humanidad, pero la arena del tiempo oculta verdades más oscuras. ¿Y si ese amanecer fue una ilusión, el preludio de una noche cósmica interminable? ¿Y si los primeros códigos legales no fueron diseñados para impartir justicia, sino para perfeccionar la opresión? ¿Y si los dioses que surgieron de su imaginación no eran pastores benévolos, sino amos indiferentes, y la humanidad entera su rebaño cautivo, creado para un propósito ineludible de servidumbre? Bajo el suelo del actual Irak yace una historia que rara vez se cuenta, una crónica grabada en tablillas de arcilla que hablan de un miedo existencial profundo. Es un relato de demonios que acechaban en cada sombra, de leyes que valoraban la propiedad por encima de la vida, y de imperios cuya política exterior era el arte del terror. Este es un viaje a los fundamentos de esa civilización para exponer la desesperación que impregnaba su visión del mundo y de la muerte. Pero esta visión del mundo no surgió de la nada. Tenía sus raíces en la propia tierra que habitaban. A diferencia del Nilo en Egipto, que inundaba de forma predecible y benévola, trayendo limo fértil y vida, los ríos Tigris y Éufrates eran violentos, erráticos e impredecibles. Podían traer inundaciones catastróficas que arrasaban asentamientos enteros sin previo aviso, o sequías que agostaban las cosechas, trayendo hambrunas. Esta violencia ambiental se reflejó directamente en su teología. Sus dioses no eran pastores benevolentes porque su mundo no lo era. Eran fuerzas caóticas, indiferentes y a menudo hostiles, cuyo favor debía ser comprado y cuya ira debía ser temida. La propia supervivencia exigía un trabajo de irrigación constante, masivo y agotador para domar estas aguas salvajes. La servidumbre a los dioses era, en esencia, la servidumbre a los ríos. Para comprender la oscuridad que impregnaba la vida en Mesopotamia, primero debemos mirar hacia arriba, hacia sus cielos, y luego hacia abajo, a las profundidades de su inframundo. Su universo no era un lugar de maravillas, sino una prisión cósmica construida sobre una base de desesperación. La propia creación de la humanidad, según sus mitos, no fue un acto de amor divino, sino una solución pragmática a un problema laboral celestial. Las historias sumerias y babilónicas cuentan que, en el principio, los dioses menores estaban agobiados por el trabajo de mantener el cosmos. Cansados de su interminable esfuerzo, se quejaron a las deidades superiores. La solución, ideada por el sabio dios Enki, fue crear un ser sustituto, un trabajador que pudiera liberar a los dioses de su carga. Así nació la humanidad,
Pero el material de esta creación revela su propósito inherente. Los humanos fueron hechos de arcilla, pero a esta arcilla se le añadió la carne y la sangre de un dios, Kingu, que fue sacrificado específicamente para este propósito. Este acto fundacional estableció la naturaleza misma de la existencia humana. Cada hombre y mujer llevaba dentro de sí una chispa divina, pero esta no era una marca de nobleza, era el sello de su servidumbre. El único propósito de la humanidad, desde su primer aliento hasta el último, era servir a los dioses, llevar su yugo y trabajar para ellos sin descanso. No había un plan superior para la iluminación o la salvación. La vida era una sentencia de trabajo forzado a escala cósmica. Los dioses mesopotámicos no eran figuras paternas benevolentes. Eran amos poderosos, distantes y caprichosos, cuyo favor era tan efímero como el viento del desierto. La relación entre la humanidad y lo divino no se basaba en la fe o el amor, sino en el miedo y la transacción. Un Dios ofendido, ya sea por un ritual mal ejecutado o por una ofrenda insuficiente, simplemente retiraba su protección. Este acto no dejaba un vacío, sino que abría la puerta a un torrente de fuerzas malévolas. Demonios, espíritus y fantasmas esperaban constantemente esta oportunidad para plagar a los mortales invocados por la negligencia humana y la ira divina. La vida se convertía así en una precaria negociación diaria, un esfuerzo constante por apaciguar a amos invisibles para evitar un castigo inmediato y terrible. La enfermedad, la hambruna, la muerte, todo era interpretado como el resultado directo del desagrado divino, los salarios del pecado. Pero el concepto de pecado en sí mismo era diferente. No se trataba de una transgresión moral contra un principio ético universal, sino de un error de protocolo, una falla en el servicio. El pecado era no cumplir con las obligaciones laborales hacia los dioses. Y si la vida era sombría, la muerte no ofrecía consuelo ni escape. El más allá mesopotámico, conocido como Kur o Irkala, era un lugar de una lobreguez absoluta, descrito en sus textos como la tierra sin retorno. Era una caverna oscura y polvorienta, situada en las profundidades de la tierra, un lugar donde las almas de los difuntos continuaban una versión sombría y degradada de la vida. Los textos describen a los muertos vestidos con plumas como pájaros, subsistiendo con una dieta de arcilla y polvo, viviendo en una oscuridad perpetua donde nunca brillaba el sol ni la luna. Lo más aterrador de este inframundo era su absoluta imparcialidad. A diferencia de otras culturas que desarrollaron conceptos de juicio y recompensa, en Mesopotamia no existía una evaluación de las acciones de una persona en vida. El bueno y el malo, el piadoso y el impío, todos compartían el mismo destino miserable. No había un paraíso que ganar, ni un infierno que temer más allá de la existencia universalmente sombría que esperaba a todos. Las almas simplemente se presentaban ante la reina del inframundo, la diosa Ereshkigal, quien confirmaba su muerte. Sus nombres eran entonces registrados por la diosa escriba Gestinana y eran consignados a la eternidad en el polvo. Esta ausencia de un cálculo moral en la otra vida tuvo una consecuencia profunda y definitoria en la psique mesopotámica. Si las acciones terrenales no tenían impacto en el destino eterno, todo el enfoque de la práctica religiosa se desplazaba hacia la gestión del presente. El objetivo no era asegurar la salvación futura, sino evitar el sufrimiento inmediato. La vida se convertía en una serie de rituales defensivos, una lucha constante por mantener a los dioses satisfechos aquí y ahora, porque el castigo por el fracaso era tangible y terrenal. La única pizca de alivio en esta existencia post-mortem provenía de los vivos.
Se creía que los familiares del difunto podían verter libaciones, ofrendas de agua, a través de una tubería de arcilla que llegaba a la tumba. Estas libaciones eran la única bebida que las almas sedientas podían recibir en el inframundo polvoriento. Esta creencia tenía implicaciones sociales enormes. Aquellos que morían sin descendencia estaban condenados a sufrir la peor de las suertes, una sed eterna sin nadie que les ofreciera alivio. Se creía que estas almas atormentadas y olvidadas podían convertirse en fantasmas vengativos que atormentaban a los vivos. Por lo tanto, la procreación, y específicamente la de herederos varones que continuarían con los ritos familiares, no era simplemente una elección personal o una necesidad económica, sino un imperativo existencial. La sombría teología del más allá reforzaba directamente las estructuras patriarcales en la tierra. El matrimonio concertado, la presión sobre las mujeres para que tuvieran hijos y su papel, subordinado como meros vehículos para la continuación del linaje, encontraban su justificación más poderosa en la necesidad de evitar una eternidad de sed y miseria. En algunos periodos, como durante la tercera dinastía de Ur, surgió una creencia matizada que sugería que el trato en el más allá dependía de la suntuosidad del entierro. Aquellos con funerales ricos serían tratados bien, mientras que los que recibían un entierro pobre sufrirían. Pero esto solo reforzaba la desigualdad terrenal, proyectándola en la eternidad. Y para aquellos que no recibían un entierro adecuado, como los que morían en incendios o solos en el desierto, el destino era aún peor. Simplemente dejaban de existir, negados incluso de la sombría realidad del inframundo. Este era el universo mesopotámico, un sistema cerrado de servidumbre y miedo, donde la vida era trabajo y la muerte era polvo, y la única esperanza residía en la obediencia ritual y la perpetuación de la propia línea de sangre para asegurar un sorbo de agua en la oscuridad. Esta desesperación existencial no es una mera interpretación moderna. Fue codificada en la obra literaria más grande e influyente de su civilización, la Epopeya de Gilgamesh. La epopeya no es una historia de triunfo heroico, sino la crónica de un fracaso existencial. Gilgamesh, el poderoso rey 2/3 divino, se ve consumido por el terror a la muerte tras presenciar el fallecimiento de su amigo Enkidu. Su miedo no es a una muerte gloriosa, sino a la realidad misma del más allá que acabamos de describir. Abandona su reino en una búsqueda desesperada de la inmortalidad, solo para fracasar miserablemente en cada intento. Al final, la lección que recibe de la tabernera Siduri es la esencia de la filosofía mesopotámica. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, alégrate día y noche, porque ese es el destino de la humanidad. Es un llamado al hedonismo nihilista, a disfrutar de los placeres fugaces porque el más allá es solo polvo y oscuridad, un destino del que ni siquiera el héroe más grande puede escapar. Este miedo cósmico no era una amenaza abstracta, sino una realidad palpable que invadía cada aspecto de la vida cotidiana. El mundo mesopotámico estaba densamente poblado por una legión de seres sobrenaturales malévolos, demonios y espíritus que eran la causa directa de la desgracia y el sufrimiento. La enfermedad no era un fallo biológico, el fracaso de una cosecha no era un evento agrícola y la locura no era un trastorno mental, eran ataques directos de entidades demoníacas. El panteón de demonios era vasto y especializado. Entre los más temidos estaba la Mashtu, una demonia con cabeza de león y cuerpo peludo, conocida por su malevolencia hacia las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Se creía que la Mashtu causaba abortos, enfermedades infantiles e incluso secuestraba a los bebés para devorarlos. Su imagen era una fuente de terror primordial en cada hogar. Para contrarrestarla,
A menudo se invocaba a otra figura aterradora, Pazuzu, el demonio del viento del suroeste, portador de tormentas y sequías. A pesar de su naturaleza malévola, Pazuzu era considerado un protector contra la Mashtu, un mal menor para combatir uno mayor, una ilustración perfecta de la lógica desesperada de su sistema de creencias. Luego estaban los demonios Gaia, los alguaciles del inframundo, que arrastraban a las almas desafortunadas a las profundidades y se asociaban con brotes de plagas. Los Utuku eran los espíritus inquietos de los muertos que no habían recibido un entierro adecuado, condenados a vagar por la tierra causando todo tipo de daños. El Rabisu, el acechador, era un demonio que se escondía en los rincones oscuros, esperando para saltar sobre su víctima. Esta creencia generalizada de que la enfermedad física y mental era causada por demonios transformó efectivamente la medicina en una rama de la teología. Un individuo enfermo no era un paciente que necesitaba tratamiento, sino una víctima de una posesión o un ataque espiritual. Una persona cuyo sufrimiento era la manifestación de un fracaso ritual o un pecado contra los dioses. La curación, por lo tanto, no podía ser puramente física. Requería una intervención sobrenatural, lo que colocaba a la clase sacerdotal en una posición de poder inmenso sobre el bienestar físico y mental de la población. La sociedad mesopotámica desarrolló una respuesta altamente estructurada a esta amenaza constante, una clase profesional de exorcistas conocidos como los Ashipu. Estos no eran simples hechiceros de aldea, eran eruditos, a menudo afiliados a templos, que poseían un vasto conocimiento de textos religiosos y rituales complejos. Ser un Ashipu era una profesión respetada que requería un largo aprendizaje en adivinación, canto de lamentos y, por supuesto, exorcismo. Sus rituales eran asuntos elaborados que podían durar horas o incluso días. Uno de los más detallados que ha sobrevivido es el conocido como Maklu o la quema. Este complejo ceremonial, que se realizaba por la noche, tenía como objetivo liberar a un cliente de la atención de brujos malvados. Comenzaba con la invocación a los dioses de la noche y la quema de representaciones o efigies de las brujas. A lo largo de la noche, los rituales continuaban, centrados en el dormitorio del paciente. El exorcista ungía al individuo con aceite, dibujaba círculos mágicos con polvo blanco para crear una barrera protectora y colocaba objetos mágicos alrededor de la habitación. Todo esto iba acompañado de la recitación de encantamientos específicos diseñados para transferir el mal del paciente a un objeto inanimado, como un trozo de lana o una figurilla que luego podía ser destruido de forma segura. Al amanecer, las puertas se abrían y el paciente se lavaba ritualmente, simbolizando la purga final del mal. Sin embargo, la amenaza no solo provenía de demonios impersonales. También existía la creencia en la brujería, la magia malévola practicada por seres humanos. La figura de la bruja, la Kashaptu, era una fuente particular de miedo y sospecha social. Aunque los hombres también podían ser acusados de brujería, el estereotipo que emerge de los textos de encantamientos es abrumadoramente femenino. Se creía que estas brujas podían causar daño de innumerables maneras, fabricando figurillas que representaban a sus víctimas para luego perforarlas o quemarlas, introduciendo maleficios en la comida, la bebida o los ungüentos, o simplemente lanzando una mirada malévola o recitando un hechizo. Las acusaciones de brujería a menudo se dirigían contra los miembros más marginados de la sociedad, extranjeros, personas con profesiones de bajo estatus y, de manera significativa, mujeres que operaban fuera de las estructuras de poder masculinas tradicionales. Una mujer independiente
que poseía conocimientos o que no estaba bajo el control directo de un padre o un marido, era una anomalía en una sociedad rígidamente patriarcal y, por lo tanto, una fuente potencial de sospecha. El miedo a la brujería se convirtió en un mecanismo de control social, una forma de demonizar y perseguir la autonomía femenina. La bruja, la Kashaptu, fue construida como la contraparte malévola y caótica del exorcista masculino, el Ashipu, que representaba el orden, y la magia legítima sancionada por el Estado y la religión. Esta dicotomía de género en el mundo de la magia reflejaba y reforzaba la jerarquía social de la época. El sistema legal, como se ve en el Código de Hammurabi, trataba la brujería con extrema seriedad. Una acusación pública de brujería era un asunto de vida o muerte. Si no había pruebas directas, el acusado debía someterse a una prueba por ordalía, generalmente saltando a un río sagrado. Si la persona se ahogaba, se consideraba una prueba de su culpabilidad. Si sobrevivía, era declarada inocente, y el acusador era ejecutado por falsa acusación. Este sistema, aunque aparentemente ofrecía una vía para la vindicación, colocaba al acusado en una posición de riesgo extremo dependiendo su vida del capricho de la corriente de un río. Así, la vida en Mesopotamia era un campo de batalla en dos frentes, contra los demonios invisibles que traían la enfermedad y la locura, y contra los enemigos humanos, las brujas y hechiceros, que podían ser tus propios vecinos. Era un mundo donde cada desgracia tenía una explicación sobrenatural, y donde la supervivencia dependía de rituales complejos y de la constante vigilancia contra las fuerzas de la oscuridad, tanto externas como internas. Y si el presente estaba poblado de demonios, el futuro era una trampa de advertencias divinas. El universo mesopotámico era un texto lleno de mensajes amenazantes de los dioses, y cada evento, por trivial que fuera, era un presagio. La forma de una nube, el vuelo de un pájaro, una mancha de aceite en el agua o, sobre todo, las entrañas y el hígado de un animal sacrificado eran mensajes directos sobre el desastre inminente. La vida, especialmente la vida política, estaba paralizada por la adivinación. Esto creó otra clase de élite opresiva, los adivinos, eruditos que interpretaban estos signos. El rey no podía tomar una decisión militar, política o personal sin un presagio favorable. Esto refuerza la idea de una prisión cósmica. No solo estabas a merced de los demonios, sino que el universo entero te observaba activamente, listo para enviarte una señal de tu propia ruina. El ritual del rey sustituto es la culminación lógica de este sistema, un intento desesperado y burocrático de engañar a un destino inevitablemente hostil. Desde el terror sobrenatural de los demonios y las brujas, pasamos al terror tangible y codificado del sistema legal mesopotámico. La ley, encarnada en el famoso Código de Hammurabi, no era un faro de justicia ilustrada, sino un instrumento brutal de control social, diseñado para mantener un orden jerárquico rígido a través de la aplicación de un dolor calculado. Lejos de ser un documento que buscaba la equidad, era un manual para la retribución, donde el castigo rara vez se ajustaba al crimen en un sentido moderno, sino que servía como una demostración violenta del poder del Estado. El principio rector del código es la lex talionis, la ley del talión, popularmente conocida como ojo por ojo, diente por diente. Esta idea, que puede parecer equitativa en la superficie, se aplicaba con una literalidad escalofriante. La Ley 196 establece claramente: si un hombre destruye el ojo de otro hombre, destruirán su ojo. La Ley 200 sigue la misma lógica. Si un hombre le rompe un diente a un hombre de su mismo rango, le romperán su diente.
Esta forma de justicia no buscaba la rehabilitación ni la compensación, sino la simetría en el sufrimiento. El cuerpo del criminal se convertía en el lienzo sobre el cual se replicaba su crimen. Sin embargo, la característica más reveladora y repugnante del código no es su brutalidad, sino su desigualdad inherente. La ley no era ciega. De hecho, veía la clase social con una claridad despiadada. El valor de un ojo, un hueso o una vida dependía enteramente del estatus de la víctima. El principio de ojo por ojo solo se aplicaba entre iguales, entre hombres libres de la misma clase. Cuando la violencia cruzaba las barreras sociales, la justicia se convertía en una transacción financiera. La Ley 199 estipula que si un hombre libre destruye el ojo de un esclavo o le rompe un hueso, no sufrirá el mismo daño. En su lugar, pagará la mitad de su precio. Esta ley es fundamental para entender la sociedad mesopotámica. Codifica explícitamente que un esclavo no es una persona con derechos corporales, sino una propiedad con un valor de mercado. Su ojo no es un órgano de visión, sino un activo cuyo daño puede ser compensado con dinero. El código, por lo tanto, no es un sistema de justicia, sino un mecanismo para la preservación violenta de la jerarquía social existente. Protegía la integridad física de la élite con la amenaza de una retribución simétrica, mientras que reducía las lesiones a las clases bajas a meros daños a la propiedad. La función principal de la ley era mantener el estancamiento social, haciendo que cualquier daño a los privilegiados fuera desproporcionadamente costoso, mientras que el daño a los desposeídos era simplemente un asunto de negocios. La lista de castigos en el código es un catálogo de crueldad. La pena de muerte era sorprendentemente común, especialmente para los delitos contra la propiedad. La Ley 22 era simple y directa. Si un hombre ha cometido un robo y es capturado, ese hombre será ejecutado. La Ley 21 iba aún más lejos. Si alguien abre una brecha en una casa para robar, será ejecutado frente a esa brecha y enterrado allí, a menudo emparedado en el mismo muro que rompió. Estas leyes demuestran que el Estado valoraba la propiedad de manera tan absoluta que su violación era castigada con la aniquilación del infractor. La vida humana, al menos la de un ladrón, valía menos que los bienes que intentaba robar. La brutalidad se extendía a la esfera familiar y profesional con una lógica implacable. La Ley 195 decretaba que si un hijo golpea a su padre, le cortarán las manos. La responsabilidad profesional se aplicaba con una severidad mortal. Según la Ley 229, si un constructor erigía una casa de manera deficiente y ésta se derrumbaba, causando la muerte del propietario, el constructor era ejecutado. Y en una aplicación retorcida de la lex talionis, si el colapso mataba al hijo del propietario, era el hijo del constructor quien debía morir. Los profesionales de la medicina también trabajaban bajo la amenaza de la mutilación. La Ley 218 establecía que si un médico realizaba una incisión importante y mataba al paciente, o le destruía un ojo, le cortarán las manos. Incluso los oficios de cuidado estaban regulados por el terror. La Ley 194 dictaba que si una nodriza a la que se le había confiado un niño causaba su muerte y se descubría que había estado amamantando a otro niño en secreto, le cortarán los pechos. El código representa la monopolización de la violencia por parte del Estado. La venganza privada fue reemplazada por un sistema de retribución administrado por las autoridades. Sin embargo, esta retribución era tan absoluta y performativa que se convertía en una forma de terror estatal. El Estado no buscaba reformar, sino eliminar. La muerte y la mutilación eran las herramientas principales de su poder. Esta autoridad suprema sobre los cuerpos de sus súbditos estaba legitimada por la divinidad.
La estela en la que está inscrito el código muestra a Hammurabi recibiendo las leyes del dios del sol y la justicia, Shamash. La violencia del Estado no era, por tanto, arbitraria. Era la ejecución de la voluntad divina, un pilar fundamental de su autoridad. Cuando las pruebas de un crimen eran insuficientes, el sistema legal mesopotámico renunciaba a la investigación y recurría a la ordalía, dejando el juicio en manos de los dioses. La Ley 2, relativa a las acusaciones de brujería, es un ejemplo claro. El acusado debía saltar al río. Si se ahogaba, era culpable y el acusador se quedaba con su casa. Si el río lo absolvía y sobrevivía, el acusador era ejecutado. La justicia se convertía en una prueba de supervivencia. De manera similar, la Ley 132 estipulaba que una mujer acusada de adulterio sin testigos debía saltar al río por el bien de su marido. Su inocencia o culpabilidad, y por tanto su vida, dependían de su capacidad para no ahogarse. Este sistema legal no era un camino hacia la verdad, sino un laberinto de terror diseñado para infundir miedo, reforzar la jerarquía y afirmar el poder absoluto del rey y los dioses sobre cada aspecto de la vida y la muerte. Esta arquitectura legal del miedo se sostenía sobre un fundamento económico que fusionaba al Estado, la religión y la servidumbre. En Mesopotamia no existía separación entre estos conceptos. Se creía que el dios de la ciudad poseía literalmente toda la tierra. El gran templo y el palacio no eran solo centros de culto o gobierno, eran los terratenientes más grandes y los motores económicos. Por lo tanto, la mayoría de la población libre no eran ciudadanos, sino siervos del dios. Su trabajo en los campos, la excavación de canales y la construcción de zigurats no era un servicio cívico, era el alquiler que pagaban al dios por existir en su tierra. Este sistema creaba una trampa de opresión inevitable. Cuando una mala cosecha, vista como un acto de disgusto divino, impedía a un agricultor pagar su alquiler al templo, caía en deuda. Como el templo era el acreedor, la única forma de pagar era venderse a sí mismo o más comúnmente a su esposa e hijos, dando lugar a la esclavitud por deuda. La servidumbre cósmica y la servidumbre económica eran la misma cosa, un ciclo cerrado de explotación divina y terrenal. La opresión en Mesopotamia no se limitaba a la brutalidad de sus leyes. Estaba entretejida en la estructura misma de su sociedad, sostenida por dos pilares fundamentales: la institución de la esclavitud y la subyugación sistemática de las mujeres. Estos sistemas aseguraban que una gran parte de la población viviera en un estado de propiedad, control y vulnerabilidad perpetua. La esclavitud no fue una aberración tardía, sino una característica fundamental de la civilización mesopotámica desde sus inicios en Sumeria, alrededor del año 3500 antes de la Era Común. Era una institución legalmente reconocida y regulada, una parte aceptada del orden social. Había múltiples caminos que conducían a la servidumbre. La fuente más común eran los prisioneros de guerra. La conquista de una ciudad a menudo significaba la esclavitud para sus supervivientes. Sin embargo, uno no necesitaba ser un enemigo extranjero para perder la libertad. La pobreza y la deuda eran trampas igualmente efectivas. Un hombre podía venderse a sí mismo, o más comúnmente, a su esposa e hijos para saldar una deuda pendiente. El Código de Hammurabi, en su Ley 117, regulaba esta práctica, estipulando que los miembros de la familia vendidos como esclavos por deudas debían servir durante 3 años antes de ser liberados en el cuarto. La esclavitud también era un castigo por ciertos crímenes, y los hijos nacidos de una madre esclava heredaban automáticamente su condición. El esclavo, conocido como ardu, era legalmente considerado un bien mueble, una propiedad o chattel.
Podía ser comprado, vendido, alquilado o utilizado como garantía para un préstamo, igual que un buey o un saco de grano. Las leyes reforzaban este estatus de propiedad con una crueldad metódica. Ayudar a un esclavo a escapar o darle refugio era un delito capital, castigado con la muerte. En contraste, capturar y devolver a un esclavo fugitivo era recompensado con 2 siclos de plata pagados por el propietario. Para asegurar su propiedad, los dueños marcaban a sus esclavos. La ley final del Código de Hammurabi especificaba que si un esclavo negaba a su amo, se le cortaría la oreja. Otras prácticas incluían peinados distintivos o incluso marcar el nombre del propietario en el brazo del esclavo con un tatuaje o un hierro candente, una marca de propiedad que solo podía ser eliminada mediante una operación quirúrgica. La vida diaria de un esclavo variaba según las necesidades de su amo. Muchos realizaban tareas domésticas en los hogares de la élite, mientras que otros trabajaban en proyectos de irrigación o en los vastos complejos de templos. Las mujeres esclavas a menudo eran utilizadas como concubinas por sus amos. Aunque algunos esclavos podían ser asignados a trabajos manuales agotadores, como en canteras o minas, esta no era la única forma de explotación. El sistema mesopotámico era pragmático. Un esclavo con habilidades especiales era un activo valioso. Podían ser entrenados como artesanos, escribas o incluso gerentes de las propiedades de sus amos. Sorprendentemente, algunas leyes permitían a los esclavos poseer propiedades, realizar negocios e incluso casarse con personas libres. Sin embargo, esto no debe confundirse con un sistema humano. Era una forma sofisticada de gestión de capital humano. Al permitir que un esclavo hábil generara riqueza, el amo se beneficiaba directamente. El esclavo podía acumular bienes, pero a su muerte, la mitad de su propiedad pasaba a su amo, quien era su heredero legal. Estos derechos no eran para el beneficio del esclavo, sino para maximizar el retorno de la inversión del amo. Era una hipocresía fundamental del sistema. Utilizaba la inteligencia y la capacidad de una persona para obtener ganancias, mientras legalmente la definía como un objeto subhumano. Junto a la esclavitud, la estructura patriarcal de la sociedad mesopotámica imponía una forma diferente de servidumbre a las mujeres. La vida de una mujer estaba definida por su relación con los hombres. Primero estaba bajo la autoridad de su padre y luego, tras el matrimonio, bajo la de su marido. El matrimonio no era una unión de afecto, sino una transacción económica y social concertada por los padres de la pareja. Implicaba el pago de una dote por parte de la familia de la novia y una riqueza nupcial por parte de la familia del novio. El objetivo principal del matrimonio era claro y pragmático: producir herederos varones para continuar el linaje y cuidar a los padres en su vejez. El estatus legal de una mujer era extremadamente precario. El divorcio era una prerrogativa masculina. Un marido podía repudiar a su esposa con relativa facilidad, aunque se le exigía que le pagara una compensación. Para una mujer, sin embargo, abandonar a su marido era un acto de rebelión grave con consecuencias catastróficas. Dependiendo de las circunstancias, podía ser condenada a muerte por ahogamiento, arrojada desde una torre o, en el mejor de los casos, vendida como esclava. La ley reflejaba esta doble moral. La ley 142 del Código de Hammurabi permitía a una mujer solicitar el divorcio si podía demostrar que era inocente de cualquier falta y que su marido la había descuidado. En ese caso, podía tomar su dote y regresar a la casa de su padre. Pero la ley 143 era la contraparte amenazante. Si se determinaba que ella no era inocente, que había arruinado su casa y descuidado a su marido, esta mujer será arrojada al agua. La libertad en Mesopotamia no era un derecho inalienable, sino un estatus condicional.
especialmente para las mujeres y los pobres. La línea que separaba a una mujer libre de una esclava era peligrosamente delgada. Como se ha visto, un marido podía vender a su esposa a la servidumbre por deudas. Si una esposa no podía tener hijos, su marido podía tomar una segunda esposa. En algunos casos, la primera esposa podía incluso ser degradada a la condición de esclava dentro de su propio hogar, obligada a servir a la nueva esposa que sí podía proporcionar herederos. La vida de una mujer estaba sujeta a los caprichos económicos y reproductivos de su marido. Su valor se medía por su fertilidad y su obediencia. La sociedad mesopotámica se construyó sobre esta arquitectura de opresión, donde la mitad de la población estaba legalmente subordinada y una porción significativa vivía como propiedad. Era un mundo donde la persona era una mercancía y la libertad un privilegio revocable. Si la opresión era la estructura interna de la sociedad mesopotámica, el terror era el instrumento de su política exterior, perfeccionado hasta un grado de eficiencia sádica por el imperio neoasirio. Entre los siglos X y VII antes de la Era Común, los asirios forjaron el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, y lo hicieron a través de una maquinaria de guerra cuya brutalidad se convirtió en leyenda. Su método no era simplemente la conquista, sino la subyugación a través del miedo. Practicaban lo que los historiadores modernos han denominado terror calculado o frightfulness calculada. No se trataba de una violencia aleatoria o de la furia incontrolada de la batalla, sino de una estrategia de guerra psicológica deliberada y sistemática. El objetivo era aniquilar la voluntad de resistencia del enemigo, hacer que el mero rumor de la llegada del ejército asirio fuera suficiente para que las ciudades se rindieran sin luchar. Los reyes asirios no ocultaban sus atrocidades. Las documentaban con un detalle meticuloso y jactancioso en sus anales reales y las representaban en los relieves de piedra que adornaban las paredes de sus palacios. Estas representaciones no eran meros registros históricos, eran una campaña de propaganda permanente, un mensaje claro y brutal dirigido a los vasallos y enviados extranjeros que visitaban la capital. Las paredes de los palacios de Nínive y Nimrud eran vallas publicitarias del terror, que mostraban con detalle gráfico el precio de la desobediencia. El catálogo de crueldades asirias es extenso y horripilante. Una de sus prácticas más notorias era el desollamiento. Los líderes de las ciudades rebeldes eran desollados vivos y sus pieles se colgaban en las murallas de sus propias ciudades como una advertencia macabra para los supervivientes. El empalamiento era otro método común de ejecución y exhibición pública. Los prisioneros eran ensartados en estacas afiladas y colocados alrededor de la ciudad sitiada, sus agonías a la vista de sus compatriotas. Las decapitaciones masivas eran rutinarias. Los soldados asirios cortaban las cabezas de los enemigos caídos y las apilaban en pirámides a la entrada de las ciudades o a lo largo de los caminos como trofeos de su victoria. Los relieves y los textos describen una variedad de otras torturas diseñadas para infligir el máximo dolor y humillación. Quemaban a los niños vivos, amputaban sistemáticamente manos, pies, narices, orejas y lenguas. Arrancaban los ojos de los cautivos, en un acto de crueldad psicológica particularmente retorcido. Hay relieves que muestran a prisioneros obligados a moler los huesos de sus propios antepasados hasta convertirlos en polvo antes de ser ejecutados. El rey asirio no era un espectador distante de esta brutalidad. A menudo se jactaba de su participación personal. El rey Assur-nasir-pal II, por ejemplo, escribió en sus anales: «Construí un pilar frente a la puerta de su ciudad y desollé a todos los jefes que se habían rebelado, y cubrí el pilar con sus pieles. A algunos los emparedé dentro del pilar,
a otros los empalé en estacas sobre el pilar. Esta violencia no era solo un instrumento de guerra, era una forma de comunicación de masas. Los asirios fueron pioneros en el uso de los medios de comunicación de su tiempo, la piedra, la arcilla y la carne humana, para transmitir un mensaje de poder absoluto. Entendían que la imagen de la violencia, reproducida y exhibida sin cesar, podía ser una herramienta de control tan poderosa como la violencia misma. El motor ideológico que impulsaba esta maquinaria de terror era la religión. La guerra asiria era una guerra santa. El rey no era simplemente un líder secular, era el vicario en la tierra del dios nacional, Asur. Su deber religioso era expandir las fronteras de Asiria, que se consideraban las tierras del dios Asur, e imponer el orden divino en un mundo caótico. Desde esta perspectiva, los enemigos del imperio no eran meros oponentes políticos, eran agentes del caos, pecadores que se oponían a la voluntad divina y por lo tanto merecían el castigo más severo. Los anales reales a menudo describen a los enemigos como malvados, mentirosos y culpables de crímenes contra los dioses, justificando así la violencia desatada contra ellos como un acto de purificación cósmica. Esta justificación religiosa creó un aterrador ciclo de retroalimentación ideológica. Cada conquista brutal era una prueba del favor del dios Asur. Cada victoria sangrienta confirmaba que el rey estaba cumpliendo con su deber sagrado. Este éxito, a su vez, justificaba la siguiente campaña, que a menudo era aún más violenta para demostrar una piedad aún mayor. En este sistema, la moderación podía ser interpretada como una falta de fe, y la misericordia como una ofensa al Dios. La crueldad se convirtió en una obligación religiosa y la violencia extrema en la forma más elevada de adoración. La guerra no era solo por el territorio o el botín, aunque ciertamente se apoderaban de ambos, destruyendo cosechas y saqueando recursos para alimentar a su vasto ejército. Era una misión cósmica para establecer el dominio de Asur sobre todos los demás dioses y de su rey sobre todos los demás reyes. Esta ideología transformó un estado político en un motor implacable de guerra santa, donde la brutalidad no era un subproducto lamentable del conflicto, sino su propósito central y su máxima expresión de fe. La maquinaria de guerra asiria, con su combinación de innovación militar, como el uso a gran escala de la caballería y las técnicas de asedio avanzadas, y su doctrina de terror calculado, representó un nuevo y oscuro capítulo en la historia de la humanidad. Era el poder del Estado centralizado y burocrático, armado con una justificación divina y despojado de cualquier restricción ética, desatado sobre el mundo. Junto a la violencia visceral de la tortura y la masacre, el imperio neoasirio empleó una herramienta de control más sutil pero igualmente devastadora: la política de deportación y reasentamiento masivo. Esta práctica no era un simple desplazamiento de personas tras una guerra, sino una estrategia de Estado deliberada, organizada y a una escala sin precedentes, diseñada para desmantelar sociedades enteras y consolidar el poder imperial. La magnitud de esta política es difícil de comprender. Según las estimaciones basadas en los registros asirios, a lo largo de un periodo de aproximadamente 250 años, alrededor de 4.4 millones de personas fueron desarraigadas por la fuerza de sus hogares y reubicadas en otras partes del imperio. Esta cifra representa una operación demográfica masiva, una ingeniería social a una escala monumental. La deportación servía para múltiples propósitos. A un nivel básico, era un castigo para los estados vasallos que se rebelaban. La amenaza de la deportación se incluía explícitamente en los tratados de vasallaje,
y los relieves de los palacios mostraban vívidamente a largas filas de cautivos siendo llevados al exilio, un recordatorio constante para los líderes visitantes de las consecuencias de la traición. Sin embargo, el objetivo principal de la política de deportación era mucho más profundo y siniestro. Era una estrategia de etnocidio, un intento deliberado de borrar las identidades culturales, al arrancar a las poblaciones de sus tierras ancestrales, separarlas de sus templos locales, de las tumbas de sus antepasados y de sus redes comunitarias. Los asirios cortaban las raíces que nutrían la identidad colectiva. Los deportados eran luego reasentados en tierras lejanas, a menudo mezclados con otros grupos étnicos y lingüísticos igualmente desarraigados. El objetivo era crear una población homogénea y deslocalizada, una masa de individuos desconectados cuya única lealtad sería hacia el Estado asirio, que ahora controlaba todos los aspectos de sus vidas. Un individuo sin una comunidad, sin una historia compartida y sin un lugar sagrado al que pertenecer, es un individuo impotente. La política buscaba atomizar las sociedades conquistadas, previniendo futuras rebeliones al destruir la cohesión social que las hacía posibles. El ejemplo más famoso de la eficacia de esta política es la deportación de las élites del reino de Israel, tras la conquista de Samaria en el año 722 antes de la Era Común. Estos deportados dispersados por todo el imperio perdieron gradualmente su identidad distintiva, convirtiéndose en las legendarias 10 tribus perdidas de Israel. Su desaparición como entidad cultural reconocible es un testimonio del éxito a largo plazo de la estrategia asiria. Lo que hace que esta política sea particularmente escalofriante es la fría eficiencia burocrática con la que se llevó a cabo. No se trataba de una huida caótica de refugiados, sino de una operación logística altamente organizada y supervisada por el Estado. La correspondencia que ha sobrevivido entre los funcionarios asirios y el rey revela una planificación meticulosa. Los funcionarios eran responsables de proporcionar a los convoyes de deportados raciones de alimentos, ropa, odres de agua, zapatos e incluso aceite para el viaje. Se organizaban bestias de carga para transportar a las familias y sus escasas posesiones. Esta atención al detalle revela una mentalidad profundamente perturbadora. El Estado asirio no solo era capaz de una brutalidad salvaje, sino también de una gestión burocrática desapasionada de la miseria humana. Las personas eran tratadas como recursos, como ganado humano que debía ser trasladado de una parte del imperio a otra para satisfacer las necesidades estratégicas del Estado. Una vez que llegaban a su destino, el destino de los deportados variaba. Aquellos sin habilidades específicas a menudo eran reducidos a la esclavitud y puestos a trabajar en los masivos proyectos de construcción del imperio. Sin embargo, los asirios eran pragmáticos. Los artesanos, eruditos y otros profesionales cualificados eran cuidadosamente seleccionados y reasentados en el corazón de Asiria, donde sus conocimientos y habilidades podían ser explotados para enriquecer el imperio. Las capitales asirias se convirtieron en centros cosmopolitas, poblados por una mezcla de personas de todos los rincones del imperio, cuyas contribuciones forzadas ayudaron a construir los grandes monumentos y bibliotecas que celebraban el poder de sus captores. A los agricultores se les asignaban nuevas tierras para cultivar, ayudando a desarrollar regiones subdesarrolladas o a introducir nuevas técnicas agrícolas. El mismo Estado que podía desollar a sus enemigos vivos en un acto de terror performativo, también podía gestionar la logística de proporcionar zapatos a miles de deportados en una marcha de cientos de kilómetros. Es esta combinación de crueldad apasionada y administración fría y calculadora
lo que define la naturaleza del Estado neoasirio. El horror no residía solo en los actos de violencia explícita, sino en la capacidad del sistema para tratar a millones de seres humanos como meros números en un cálculo estratégico, moviéndolos por el tablero de ajedrez del imperio para asegurar un control total y permanente. Era la deshumanización a escala industrial, el desarraigo como política de Estado. En la culminación de la intersección entre poder, religión y violencia en Mesopotamia, encontramos la práctica más extrema, el sacrificio humano institucionalizado. Aunque era una práctica rara, su existencia en momentos y contextos específicos revela las verdades más profundas y oscuras sobre la concesión del poder y el valor de la vida humana en esta civilización. Dos formas principales de sacrificio humano han sido documentadas, cada una sirviendo a un propósito diferente, pero compartiendo una premisa fundamental. La vida de los subordinados era un recurso prescindible para servir a las necesidades de la élite. La primera y más antigua evidencia proviene de las espectaculares tumbas reales de la ciudad sumeria de Ur, que datan del tercer milenio antes de la era común. En estas elaboradas fosas funerarias, los arqueólogos descubrieron no solo a los reyes y reinas enterrados con tesoros de oro y lapislázuli, sino también los cuerpos de sus séquitos enteros. En la fosa más grande se encontraron los restos de 74 individuos, soldados con sus cascos y lanzas, músicas con sus liras y sirvientas con sus copas. Durante mucho tiempo se teorizó que estos sirvientes habían muerto voluntariamente, bebiendo veneno para acompañar a sus señores a la otra vida en un acto de lealtad suprema. Sin embargo, reanálisis recientes de los cráneos de Ur han revelado una verdad mucho más brutal. Las fracturas en los cráneos indican que estas personas no murieron pacíficamente. Fueron asesinadas sistemáticamente con un traumatismo por fuerza contundente en la cabeza, probablemente con un pico o un martillo. Este hallazgo transforma la escena de un acto de devoción a una masacre ritual. El poder del gobernante de Ur era tan absoluto que no terminaba con su propia muerte. Exigía que las vidas de docenas de sus súbditos fueran extinguidas para servirle en el más allá. Sus vidas no eran suyas, eran una provisión, un mobiliario esencial para la comodidad de su amo en la eternidad. Este sacrificio de sirvientes demuestra una concepción del poder definida por la capacidad de gastar vidas humanas, una propiedad que se extendía más allá de la tumba. La segunda forma de sacrificio humano, practicada principalmente durante el imperio neoasirio, era el ritual del rey sustituto, o Shar-Puji. Este ritual no estaba diseñado para el más allá, sino para manipular el presente y engañar al destino. Se llevaba a cabo cuando los eruditos de la corte, a través de la observación astrológica, interpretaban un presagio como una amenaza directa a la vida del rey. El presagio más común y temido era un eclipse lunar o solar que se creía que predecía la muerte inminente del monarca. Para evitar este destino se ponía en marcha un procedimiento escalofriante y pragmático. Los funcionarios del Estado buscaban a un sustituto, un hombre prescindible cuya muerte no causaría disturbios. Generalmente era un criminal condenado, un prisionero de guerra o simplemente un individuo de bajo estatus social. Esta persona era llevada al palacio, vestida con las ropas reales y entronizada formalmente. Se le daba una reina sustituta y se le permitía vivir como el rey, disfrutando de todos los lujos y poderes del cargo por un periodo determinado, a menudo hasta 100 días. Durante este tiempo, el verdadero rey se escondía, adoptando la identidad de un hombre común. El sustituto se convertía en un pararrayos humano, un recipiente destinado a atraer y absorber el mal presagio.
Una vez que el periodo de peligro se consideraba pasado, el ritual llegaba a su conclusión inevitable. El rey sustituto y su reina eran ejecutados. Al morir cumplían la profecía. Un rey había muerto tal como el eclipse había predicho. El cosmos había sido satisfecho, el presagio cumplido, y el verdadero rey podía salir de su escondite y retomar su trono a salvo. Este ritual es quizás la expresión más pura de la cosmovisión mesopotámica. Revela un universo que no se rige por la moralidad o la justicia, sino por reglas impersonales y burocráticas que pueden ser explotadas. El presagio no era una advertencia de un Dios que exigía arrepentimiento, sino un decreto cósmico impersonal que decía: el rey debe morir. La solución no era la oración o la piedad, sino un engaño legalista, una transacción mágica. Se cumplía la letra de la ley cósmica sacrificando a un rey, no necesariamente al rey verdadero. La vida de un hombre inocente era el precio de este truco cósmico.